Vamos a empezar con el Ayom Yom de hoy. Ya estamos en 17 de Tammuz, que están comenzando las 3 semanas. Y el Ayom Yom tiene que ver con, a mi juicio, por supuesto que tiene que ver con eso. Y dice así, vamos a leer el de hoy y el de mañana. El Ahavat Israel del Baal Shem Tov era inmensurable. El Maggid era el alumno del Baal Shem Tov y quien lo sucedió como Rebbe. Rabba Maggid dijo así: ojalá se besara el Sefer Torah con el mismo amor con que mi maestro besaba a los niños cuando los llevaba al Heider mientras era asistente de maestro. Y, o sea, acá está resaltando el tema del Abad Israel. Y tiene mucho que ver con este momento, porque eh, especialmente nosotros estamos, digamos, padeciendo el exilio, el Galut, que comenzó con la destrucción del segundo templo por los romanos. Entonces, tenemos que ver cuál fue el motivo que llevó a... ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cuál fue el motivo que llevó a la destrucción del segundo templo, que es nuestro exilio actual? Fue el Sinat Hinam, el odio gratuito. Entonces, y justamente como el Hasidut y como el Rebbe siempre enfatizaba, que estos días tenemos que eh, fortalecernos en lo que es el Ahavat Israel, el amor al prójimo, en hacer actos de bondad y de caridad y de justicia, fortalecernos en Torah, Filat, Tzedakah, fortalecer todo lo que tiene que ver especialmente con el amor al prójimo. Entonces entiendo que por eso está puesto en este momento. Este Ayom que habla fundamentalmente sobre el amor al prójimo. Vamos a ver de mañana, que es el ayuno del 17 de Tammuz. Dice así: diferencias entre las primeras tablas de la ley y las segundas. Porque, como sabemos, las primeras tablas, uno de los motivos que llevan al ayuno del día de mañana, es que este día Moshe rompió las primeras tablas. Y las segundas tablas fueron entregadas en Yom Kippur. Dice así: la diferencia entre las primeras tablas y las segundas. En las tablas mismas, las primeras fueron obra de Hashem, las segundas, dice, cincela para ti. O sea que Moshe fue el que las cinceló. En la escritura misma, dice así: la virtud de grabadas en las tablas, según nuestros sabios en el Talmud Eruvin, dice, era solo en las primeras. En la calidad de los hijos de Israel, cuando se dieron las primeras eran tzadikim, pues cuando estuvieron ante el monte Sinaí se interrumpió su impureza. O sea, toda la impureza que hubo por el pecado, digamos, del pecado original, se interrumpió en ese momento, el pecado de Adán. En las segundas eran Baalei Teshuvah, penitentes. En la calidad de Moshe, con la entrega de la Torá, se dio a Moshe 1000 luces de regalo, que le fueron quitadas cuando el pecado del becerro de oro, y no le fueron restituidas con las segundas tablas, salvo en Shabbat, como declara en la Kabbalah Prietzai. Las segundas tablas, no obstante, tuvieron la virtud de que se entregaron no estaban las 1000 luces, pero sí se entregaron a Alajot, perdón, leyes, Midrash y Agadot, etcétera. Un doble regalo de la sabiduría de la Torá. Como se explica en el Talmud, Tratado de Nedarim, también los rayos de luz del rostro de Moshe también estuvieron en las segundas tablas y no en las primeras. Estamos en un periodo especial. Y en general es un periodo que, si lo miramos
cómo el mundo lo mira, me refiero al mundo judío, son días de duelo, días que no nos cortamos el cabello, no estrenamos ropa, no se hacen fiestas, no se hacen casamientos. Y si se hace, por ejemplo, un bort, un compromiso, se puede hacer, pero se hace sin música. Un bar mitzvah se puede celebrar, pero obviamente sin música. Entonces, por un lado vemos lo negativo que hay acá. El Rebbe siempre nos mostró, nos enseñó que de todo es una oportunidad en la vida. Incluso de los castigos son oportunidades en la vida. Miremos un ejemplo sencillo, un ejemplo de todos los días. Nosotros, muchos de los que estamos acá somos más grandes, pero no importa. El castigo, por ejemplo, cuando un chico se porta mal. Entonces el padre le da un castigo, le da lo que se llama un onesh. Ahora, por ejemplo, el chico se portó mal, el padre lo castigó y le dijo, ¿sabes qué? El padre, la madre, lo mismo, no cambia para nada. No vas a ir a la excursión porque te portaste mal. A la excursión que hay al día siguiente, que hay cuando sea. Y realmente lo cumple. El chico se queda en la casa y se queda triste, triste, con bronca, por ahí piensa, me voy a portar, bueno, la próxima vez me voy a portar mejor, o por ahí piensa, me voy a portar peor. Entonces cada chico reacciona como reacciona. ¿Y el padre cómo se siente? El padre no es que está feliz, este pibe ahora va a aprender cómo hay que comportarse. El padre también está destruido. El padre no está feliz ni contento porque lo tuvo que castigar al chico. Al contrario, por ahí el padre está en la oficina y está llorando junto con el chico, cada uno en su lugar. Pero, cuál es el tema? El objetivo es para que el chico entienda. Solamente el padre probó distintos métodos y no le dio resultado. Bueno, llegó a la conclusión que había que hacer algo más duro, más estricto. Y lo mismo pasa con Hashem. Hashem, así explica, Hashem cuando nos castiga, no es el castigo por el castigo en sí, sino es por lo que podemos aprender de todo esto con respecto a nuestra conducta para con él. Y acá hay algo muy interesante, hay un dato histórico que de repente la gente no lo conoce mucho, no le presta tanta atención, pero ¿por qué Moshe rompió las lujot, las tablas de la ley? Sabemos que Moshe, después que recibieron la Torá, que escucharon los 10 mandamientos directamente de Hashem, Moshe subió al monte Sinaí y dijo, de acá dentro de 40 días voy a volver. Pasaron los 40 días de acuerdo al cálculo que hizo el pueblo, parte del pueblo, y Moshe tenía que haber llegado supuestamente un día antes. Hubo un desfasaje de medio día en cómo ellos contaron y cómo era la realidad. Entonces no vino. Entonces fueron a lo de Aarón y le dijeron a Aarón, escúchame, Moshe no viene y nosotros necesitamos un líder, necesitamos alguien que nos guíe. Entonces Aarón quiso hacer tiempo y le dijo así, tráigame el oro, las joyas de vuestras esposas y vamos a traer una ofrenda para Hashem y mañana va a ser un día de fiesta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo que pensó Aarón? Aarón pensó muy sencillo. Le van a pedir las joyas a las mujeres. Las mujeres le van a decir, no, que las joyas son mías. No, entre pitos y flautas, como se dice, Moshe ya va a estar de vuelta. Pero la realidad es que no fue así. Ellos le arrancaron las joyas a las mujeres, las que tenían puestas, y supongo las que no tenían puestas, las fueron a buscar y las llevaron. Estaban tan desesperados que hicieron un fuego, tiraron las joyas y ahí salió el becerro de oro. Pero Aarón había dicho, Hagla Hashem Mahar,
mañana va a ser un día de fiesta. Y si miramos la historia, vamos a ver que este día, 17 de Tammuz, incluso antes que Moshe baje, ya fue designado como un día de fiesta. Y la, cuenta los libros, cuenta el Tanaj, que la noche del 17 de Tammuz, no sé si ustedes recuerdan la historia de Ruth, Ruth, la moabita, Ruth, que se había ido cuando perdón, cuando había hambre en Israel, había sequía, entonces la suegra se fue a Moab, y ahí, ahí había dos princesas que se casaron con los dos hijos, y una llamaba Ruth, otra se llamaba Orpá. Al final, cuando ya volvieron a Israel, Ruth volvió con la suegra, le dijo, tu pueblo es mi pueblo, tu religión es mi religión, y yo vuelvo con vos, no me importa que voy a ser pobre, porque yo quiero el Yiddishkeit, quiero ser judía. De hecho, como eran tan pobres cuando volvieron a Israel, que ahí había una persona que realmente era el juez, era el líder del pueblo en ese momento, que se llamaba Boaz, y él tenía un campo, y él en ese campo, venían los pobres, venían a buscar todos los regalos que hay que darles a los pobres. Así se llama Matanotanim, regalos a los pobres, lo que a ellos les corresponde. Hay distintos regalos que en otro momento podemos ver de qué se trata. Entonces, cuando viene, bueno, al final, cuenta toda la historia, Boaz se une a Ruth, y la noche, mejor dicho, que se unieron, engendraron a Obed. Obed era el padre de Ishai, Ishai era el padre de David. En otras palabras, el 17 de Tammuz fue un día donde se estableció a partir de ahí el Malhut Beit David, el reinado de David, hasta el reinado del Mashiach, se estableció un 17 de Tammuz. Y más aún, estudiamos la semana pasada la parsha de Balak, de Balak y Bilam, y este Balak, que era el rey que lo contrató al brujo, a Bilam, este Balak, que era el rey de Moab, y digamos, el odio mayor que tenía, si está traído, era contra Hashem mismo, no directamente contra el pueblo de Israel, porque él vio que de ellos, de Moab, va a salir el rey, el redentor, por decir de alguna forma, de Israel, el rey David, que fue el Mashiach. Vemos cómo este día ya estaba sentenciado, entre comillas, designado para ser un día de fiesta. Pero en realidad, ¿qué vemos? Vemos que no es un día de fiesta, que es un día de ayuno, un día donde empezamos las 3 semanas. Entonces, el Rebbe, justamente, como dije antes, puso mucho énfasis en aprovechar estas 3 semanas. Estas 3 semanas en sumar más mitzvot y más mitzvot, especialmente aquellos temas que tienen que ver con la construcción del Bet HaMikdash, con la construcción del templo, que se estudie cómo el profeta Yehezkel, el profeta Ezequiel trae cómo va a ser el tercer Bet HaMikdash, la visión que él tuvo, y así también estudiar en el Talmud, donde habla sobre la construcción del templo, y fundamentalmente en el Rambam, en el Maimónides, las leyes que tienen que ver con la construcción del templo. Y de esta manera se va a cumplir lo que dicen los sabios, que todo aquel que estudia las leyes del templo es considerado como si en su generación se construyó, y como si él estaría construyendo el Bet HaMikdash. Entonces, todo digamos, toda esta situación no la tenemos que mirar como el castigo por el castigo en sí, sino por lo que sale de todo esto. ¿Cuál es la enseñanza y qué es lo que esperamos de todo esto?
Lo que esperamos de esto es la reconstrucción del tercer templo. Hay ya lo hemos hablado otras veces, creo que el Talmud, el Tratado de Hagigá, trae sobre Rabbi Yoshua ben Hanania. Rabbi Yoshua ben Hanania, si miramos el segundo capítulo de Pirkei Avot, vamos a ver que dice que Rabbi Yohanan ben Zakkai tenía 5 alumnos. Tenía muchos alumnos, pero 5 eran los que más se destacaban. Uno de ellos era Rabbi Yoshua ben Hanania. Y ahí dice, ¿cuál era la cualidad de Rabbi Yoshua ben Hanania? Dice, Ashrei Yolato. Bendito sea la que lo tuvo. ¿Por qué? O sea, se refería a la madre. Porque la madre, ¿qué hacía? La madre, cuando era chiquito y estaba en el Moisés, digamos, en la cunita, lo llevaba todos los días al Bet Midrash. Y el chico se nutrió de eso. Y la madre, gracias a eso, se hizo tan grande. Y en el Talmud cuenta distintos episodios que sucedieron, mejor dicho, discusiones que había entre Rabbi Yoshua ben Hanania y los sabios de Atenas, los sabios de Grecia. En realidad, cuando uno escucha lo que ellos decían, parecería que no se entiende nada lo que dicen. Eran todas alegorías. Pero en realidad, si lo miramos bien, vamos a entender que son cosas muy profundas. Entonces dijo, y uno de estos interrogantes o acertijos, esa sería la palabra más exacta, creo, dice así, vinieron los Anshei Antuna, los Jajmei Antuna, los sabios de Atenas, y le trajeron a Yoshua ben Hanania, le trajeron 2 huevos. Le trajeron un huevo blanco y un huevo negro. Así dice. Y Rabbi Yoshua, entonces le preguntaron, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Entonces Rabbi Yoshua les trajo 2 pedazos de queso de cabra que se los mostró a ellos. ¿Qué quiere decir esto? Los sabios de Atenas le querían decir a ellos cuál es más importante, lo que representa el huevo blanco o lo que representa el huevo oscuro o negro o morocho, no sé qué, o lo oscuro. Y uno dice, ¿qué representa esos huevos? Entonces tenemos que mirar del principio. ¿Cuánto tarda una gallina en gestar un huevo? Dice el Talmud, 21 días. Entonces, con esto los sabios de Atenas le quisieron preguntar, ¿cuáles 21 días son más importantes para el pueblo de Israel? Y hay 2 periodos de 21 días dentro de nuestro calendario. Uno bueno, representado por el huevo oscuro, y uno malo, perdón, representado por el huevo claro, el huevo blanco, y un periodo malo, representado por otro periodo de 21 días por el huevo oscuro. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son los 2 periodos? Los 2 periodos un periodo es este periodo que empieza ahora, son 21 días desde que va el 17 de Tammuz hasta el 9 de Ab, estos 3 semanas de duelo. Después tenemos otro periodo de 21 días que van desde Rosh Hashanah hasta el final de Sukkot. Son 21 días. Entonces ellos dicen, ustedes tienen 2 periodos. Serían uno bueno y uno malo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Rabbi Yoshua ben Hanania le dio 2 pedazos de queso de cabra. Que el queso de cabra es un queso blanco y siempre es blanco, no se le puede cambiar de color. ¿Qué le quiso decir?
Me quiso decir que para nosotros los Yehudim no hay un periodo negro y un periodo blanco. Para nosotros todos los periodos son blancos. Ah, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Un periodo, el periodo de las fiestas que van desde Rosh Hashanah hasta el final de Sukkot, es un periodo blanco, es un periodo donde vemos todos fiestas, festividades, con enseñanzas, con momentos de regocijo, con momentos de recogimiento, pero todos son fiestas, incluso el día de ayuno de Yom Kippur no está contado entre los días de ayuno por cuestiones como trae el profeta Yeshayahu, no está dentro de los días de ayuno, de duelo. El día de Yom Kippur es un día de alegría, que ayunamos por otros motivos, que nos parecemos a los ángeles, que estamos elevados, nada que ver con el duelo. Entonces, para nosotros, y lo mismo pasa con el periodo que va desde Shiva Asar de Tammuz, 17 de Tammuz, hasta Tisha B'Av, hasta 9 de Av. No decimos que es un periodo oscuro de nuestra historia, si bien exteriormente es un periodo oscuro de nuestra historia, pero el objetivo no es la oscuridad en sí, el objetivo es que salga la luz. El objetivo es transformar estos días de oscuridad, transformarlos en luz. ¿Y cómo los transformamos? Bueno, a través de fortalecer todas las mitzvot, de estudiar sobre el Betamigdash, fortalecer todo lo que es el Abad Israel, el amor al prójimo. Como es sabido que Rabbi Akiva con otros sabios, esto ya lo hemos hablado muchas veces, trae el Talmud. Rabbi Akiva con otros sabios se acercaron ahí, miraron el templo de arriba y vieron que había un zorro que estaba saliendo del Kodesh HaKodashim, del Santo de los Santos, de la parte, después que se destruyó el templo, de la parte más santa del templo. Entonces dos de los sabios se pusieron a llorar. Y Rabbi Akiva se puso alegre. Entonces ellos le preguntaron, ¿por qué te reís? O él le preguntó, ¿por qué lloran? Y ellos le dijeron, ¿por qué te reís? Entonces ellos les contestaron, vos mirá lo que está pasando, se destruyó el templo, mirá qué bajo que llegamos, que incluso un zorro, un animal está metido adentro del Kodesh HaKodashim, de la parte más santa del templo. Viene Rabbi Akiva y le dijo, justamente por eso yo me río. Porque así como hay un versículo que dice, Sion Sade Tejerash, Sion va a ser un campo arado. Por eso ellos lloraban, se estaba cumpliendo eso. Pero por el otro lado dice que justamente cuando después que hay otra profecía que dice que después que Sion va a ser un campo arado, van a venir los ancianos y los jóvenes y se van a regocijar en Jerusalén. Es una profecía del profeta Zechariah, Zacarías, supongo que sería en español, Zecharia. O sea que justamente el hecho que vemos que Sion llegó hasta el nivel más bajo, ahora este es vemos de esto que va a llegar hasta los niveles más altos. Escuché que había cuando echaron a los Yehudim, y lamentablemente hay que decir eso, cuando los echaron de Gush Katif, la parte de Gaza, que fue muy doloroso, todos nos acordamos, creo que fue en el año 2007, va a ser casi 20 años, cuando en ese momento que los Yehudim habían hecho un vergel de ese lugar. De hecho, escuché que muchas frutas y verduras que Israel exportaba crecían ahí. Vinieron, bueno, se fueron, que todo el objetivo era, le vamos a devolver Gaza, Gaza y va a haber paz y va a estar todo bien. Bueno, no hace falta comentar, todos los comentarios huelgan, como se decía antes, están de más. Pero lo que sí puedo decir es que ellos destruyeron los gazatíes, destruyeron todo lo que los judíos me habían hecho, los templos y todo lo que habían sembrado, etcétera, etcétera. Uno de estos gazatíes
le pidió a un Yehudí que vivía ahí en Gush Katif que venga él a sembrar. Porque dice, nosotros quisimos sembrar y no creció nada ahí. Esto es algo de ahora. En otras palabras, la brajá viene de una manera totalmente diferente. Todo es brajá, aunque nosotros veamos que no lo es. Pero todo esto son palabras. La verdad es que ya queremos que venga el Mashiach, ver la luz, que ya se vea claramente y que sea de este día del 17 de Tammuz, vayamos como sabemos que vamos al mes de Av. El mes de Av se llama Menajem Av. Menajem Av es que consolamos al Padre, consolamos a Hashem. Y tendría que ser al revés, que Hashem nos consuela a nosotros. Dice, no, nosotros consolamos a Hashem, porque Hashem no está feliz, no está contento por lo que tuvo que hacer. Hashem está esperando que nosotros lo consolemos y él pueda mandar inmediatamente al Mashiach. Que realmente sea así, que no tengamos que ayunar. Dice, Hazbe Shalom, tenemos que ayunar. El que quiere levantarse temprano para desayunar, tiene que hacerlo antes del alba, antes que suba el alba. En Buenos Aires el alba sube aproximadamente, son unos minutos después de las 6:30. Entonces, cuando uno se acuesta a la noche, dice el Shema, tiene que decir claramente, no asumo sobre mí el ayuno. Porque normalmente cuando uno se acuesta ya empieza el ayuno. Entonces tiene que pensar y decir, no asumo el ayuno y poner el despertador también para levantarse temprano y poder comer antes de la hora. El ayuno termina mañana a las 6, aproximadamente 6:30 de la tarde. Y cada uno que mire los horarios de acuerdo al lugar donde se encuentra. Que tengamos un Grindum Tones, un ayuno fácil, Tzom Kal, que venga Mashiach ya. Amén, amén. Amén. Mañana Amén. no hay, mañana no hay shur,